Hoy vamos a conocer la historia del origen del ego, así como conocemos la historia de Adán y Eva, como conocemos la historia de Horus cuando fue desmembrado, ¿cierto? Esa historia egipcia, como hemos visto también el Arca de Noé. Entonces, todas son historias esotéricas. Pues hoy vamos a conocer una historia que se llama el origen del ego. Esta historia nos cuenta de que hace 18.5 millones de años, ¿cierto?, fue donde la humanidad dejó de ser andrógena. ¿Qué significa que sea andrógena? Significa que antes los dos sexos estaban unidos, que un ser humano tenía los dos sexos, hombre y mujer, ¿cierto? Dentro de uno, por ende, no necesitaban tener sexo. Y entonces, así como las plantas, ¿cierto?, que se... Hola Alba, buenas noches. Entonces, así como las plantas que se reproducen, ¿cierto? Y no necesitan aparearse, pues así éramos cuando éramos seres andrógenos. No necesitábamos de tener esa pareja. Simplemente nuestra misma naturaleza hacía de que nos reproduciéramos, ¿cierto? Entonces, imagínense el gran trabajo que hubo que hacer para separar esos dos sexos. Hasta el día de hoy vemos que todavía hay personas que nacen siendo andrógenos, ¿cierto? Que tienen esos dos sexos. Entonces, listo. La humanidad, por fin, ya se separó por completo. Bueno, como digo, todavía nos quedan algunas excepciones de algunas personas, pero ya se pudieron separar los sexos. Al poderse separar, entonces ya quedan las dos polaridades separadas, ¿cierto? Masculino y el femenino, donde los dos se unen para poder procrear y para crearse y regenerarse ellos mismos. Entonces, al haber esta separación, entran en un proceso donde ellos siguen con su inocencia, ¿cierto? Siguen siendo esos seres, por decirlo así, con esa sabiduría innata con la que han vivido, donde no hay maldad. Pero entonces el objetivo de esa separación es de que ellos adquieran un mayor nivel de sabiduría. Entonces, justamente en ese momento donde se hace esa separación, ustedes saben que el universo todo lo hace de una forma perfecta. Pues en ese momento un cometa llega y golpea, ¿cierto?, al planeta Tierra, y eso hace que se desestabilice. Por ende, se necesita un polo a Tierra para que estabilice el planeta Tierra. En esas entonces llegan dos espérense, que ustedes saben que mi pronunciación de Franci no es la mejor, ¿cierto? Y cuando no tengo el pastel muy cerca menos. Chicos, espérenme un segundito. Bueno, no, yo por aquí mirando a quién me da el pastel. Espérense un segundito. Son unos archiquímicos, pero son seres que tienen una gran sabiduría, pero Francis se le olvidan los nombres, entonces ustedes ya saben. Bueno, yo aquí con mi afán de buscar me voy a salir perdiendo, chicos. Entonces, en ese momento que se des archifísicos y archiquímicos, ¿cierto? Entonces, en ese momento que ellos entran, entonces ellos obviamente, chicos, son seres que son autorrealizados, que tienen una gran sabiduría y ellos saben cómo solucionar el problema. Ellos pueden ver a futuro y saber cómo hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, en ese momento, ellos ya sabían que el objetivo del planeta Tierra y el objetivo de que se diera esa separación del masculino con el femenino era para que adquirieran un nivel más alto de sabiduría, aprovechando de que en ese momento, ¿cierto?, está esa colisión con el planeta. Entonces, los archiquímicos y este archifísico entonces deciden ponerles un órgano condartiguador, que es una cola, así como lo tienen los animales, ¿cierto? De que uno ve el puma, la vaca, tienen una cola que tocara la tierra para que pasara esa energía y se estabilizara. Pero ellos a su vez
sabían que al ponerle esa cola al ser humano lo iba a desestabilizar a él emocionalmente, ¿cierto? Entonces ellos sabían de que eso era lo que ellos necesitaban producir en el ser humano, necesitaban de que él pudiera empezar a tener malicia, que se contagiara de la maldad. Entonces le dejaron más tiempo, ¿cierto? 3 años y medio más, la cola, ese órgano, a el ser humano para que se volviera más pesado. Cuando ellos ya vieron que era el momento de quitársela, entonces vinieron y se lo quitaron. Entonces ya el ser humano, por haber tenido ese órgano contartiguador todo ese tiempo, entonces claro, empezó a adquirir esa vibración. Entonces, chicos, igual como si uno se va a vivir a otro país, ¿cierto? Mírate que uno a un principio, uno no se vuelve como esa cultura, ¿sí? Uno lo empieza a ver diferente, uno no empieza a entender qué es lo que está pasando, por qué lo hacen así. Pero después de que uno lleva años dentro de una cultura, hay cosas que uno ya empieza a aceptar, hay cosas a las que uno ya se empieza a adaptar, o sea que uno inmediatamente no se cambia y se vuelve como de esa cultura. Lo mismo pasó cuando al ser humano le pusieron esa cola, él inmediatamente no se volvió malo, él se fue adaptando a esa vibración, se fue acercando a ella, la empezó a asimilar como lo que es normal, ¿cierto? Entonces, miren que nosotros ya de tanto ver las noticias, nosotros hay muchas cosas que para nosotros ya es normal que se hablen de tantas cosas que ya nosotros no nos asombran, ¿sí? Entonces, si vinieran otros seres de otro planeta y vinieran aquí, a ellos sí les asombraría muchísimo. Qué bestialidad la de esa gente, qué gente tan dura de corazón, pero qué inhumanos, pero cómo se acaban el cuerpo así, cómo le hacen eso a otra persona, cómo son tan desalmados. Entonces miren que nosotros, ¿cierto? Nos acostumbramos, lo mismo pasó con la humanidad, se fue acercando más y más a esa vibración hasta que empezó a vibrar con esa maldad y ya se hipnotizó, ya vivió tanto metido en ese lodo donde ya se nos volvió normal, ¿cierto? Entonces ya quedamos totalmente metidos dentro de ese lodo. Ahora la historia nos cuenta de que en ese momento donde cogen este archiquímico y este archifísico, ¿cierto? Y se ponen de acuerdo a lo que nos van a hacer, a la vez también están los luciferes, ¿cierto? Lo que es la luz y el fuego, poniéndose de acuerdo, ¿sí? ¿A qué trabajo es el que ellos van a venir a hacer con nosotros? A ese acuerdo de que aceptamos como almas de venir aquí por sabiduría. Por ende, se hace un acuerdo, ¿cierto? De que se va a permitir de que el ser humano, de que esa alma se degenere, ¿sí? Para que adquiera su propia sabiduría, para respetarle su propio aprendizaje, su propio libre albedrío. Entonces se le permite a las almas que vengan, ¿cierto? Y se contaminen de esa vibración, cometan esas locuras, ¿cierto? Derramen su energía sexual, asesinen, violen, maten, hagan de todo porque va a ser parte del proceso del alma para que después ella misma recapacite. Si nosotros nos ponemos a ver una persona que ha estado dentro de las drogas, quien ha sido drogadicto, quien ha tocado fondo, en el momento en que esa persona decide levantarse y dejar eso atrás, ustedes se van a dar cuenta que esa persona tiene una fuerza de voluntad, ¿cierto? Que esa persona, cuando ya logra salir de ese mundo, se vuelve un mejor instructor, se vuelve una persona mejor que los que ya están atendiendo en esos lugares, porque puede comprender perfectamente a las personas que están pasando por eso. Entonces ya sabe explicarle las etapas. Primero usted va a entrar por mucha ira, le va a dar mucho desespero, usted se va a querer suicidar, usted no le va a encontrar gracia en la vida. Al principio eso es una gran tentación, usted no duerme, usted se la pasa de mal genio, pero eso más o menos le va a durar tanto tiempo. Ya después usted es mejor que busque algo que hacer, que te pongas a entretener la mente, que empeces a participar, que empeces a ser una persona activa y beneficiosa para las demás personas.
y usted va a ver cómo usted va a empezar a sentirse que es una persona útil, ¿cierto? Y entonces le empieza a dar tips, haga esto, haga lo otro, mucho cuidado con esto. Y entonces mire de que esa persona de ese lodo en el que vivió sacó una gran sabiduría. Eso es lo que estos seres hicieron realmente, ¿cierto? Con las almas, permitirles que se enloden, permitirles que lleguen a tocar fondo para que después saquen la fuerza y se den cuenta lo que llegaron y quieran y salgan de ahí, ¿cierto? Entonces, así como les pusieron el órgano cundartiguador, así como permitieron que la conciencia se le durmiera, igualmente siempre les dieron la sabiduría para que salieran de ahí. Porque si nosotros miramos todas las culturas, siempre han estado ahí. Siempre todas las culturas nos han mostrado cómo salir de ahí. Por eso estamos hablando de diferentes historias. Por eso la historia de Adán y Eva nos cuenta lo mismo, ¿cierto? Que se dejaron tentar, ¿cierto? De que perdieron su energía y entonces los sacaron del Edén, ¿cierto? La caja de Pandora también nos habla de una caja que la abrieron y entonces de ahí salieron todos los defectos. Entonces miren que si nosotros miramos todas tienen el mismo simbolismo, que es el origen del ego. Si vemos la historia del Arca de Noé, también nos habla de ese diluvio universal que fue que toda la fornicación del mundo, ¿cierto? Y que cogieron en ese barco y pusieron a todos los animales que vienen a simbolizar los defectos y vienen a simbolizar las dos polaridades, por eso es macho y hembra cada animal, ¿cierto? Y entonces simbolizan esos dos polos, donde el ser humano cuando quiera levantarse, pues por esas mismas aguas, ¿cierto? De ese diluvio que él causó, por esas mismas aguas, si entra en ese barco, pues tiene que coger todos esos animales que creó, mirar esas polaridades y sacar la sabiduría de lo que hizo. Por ende, nos va mostrando, o sea, siempre se nos ha dado esa sabiduría. Buda, ¿cierto? Krishna, el Maestro Jesús, Blavatsky, todos los seres que vienen, chicos, vienen y les entregan a todos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Por eso nos dicen, el que tenga oídos para oír, que oiga, el que tenga ojos para ver, que vea, porque cada alma en su momento que está preparado va a poder interpretar, va a poder leer más allá de las líneas. Mire que uno hoy en día escucha o mira el papelito de una iglesia, ¿cierto? Y uno lo lee y uno ya lo interpreta diferente. Uno ya dice, yo ya sé esta historia, ¿qué quiere decir? Porque ahora sí estamos abiertos a lo que estaba antes prohibido para nosotros. Ya nuestra alma está lista para empezar a salir de ese lodo. Ya tenemos ese entendimiento, ya comprendemos el mal uso de nuestra energía sexual, ya sabemos de que no, de que antes nos está llevando para atrás, que si por esa fue la puerta por donde nosotros salimos, pues esa misma puerta es por la que tenemos que entrar, que no podemos dar como hacernos los locos, ¿cierto? Y buscar otra entrada. Entonces lo tenemos que afrontar, que todo eso que nosotros vivimos, todas esas prácticas infrasexuales, así como algún día las practicamos y las disfrutamos, pues hoy yo no me puedo hacer la ciega y yo no me puedo cerrar y decir, ay no, es que yo ya no soy así, ay no, es que eso ya no se puede y yo ya no me puedo volver una puritana porque no lo soy, ¿cierto? Significa que yo misma me tengo que devolver por esas mismas puertas, que yo tengo que volver a mirar eso que yo hice y tengo que sacar sabiduría, porque estaba mal, porque lo hacía, porque no debí de haberlo hecho, como eso antes me volvía una persona que menos me valoraba yo misma, ¿cierto? Donde yo permitía que se acabara con mi cuerpo, que me utilizaran, y uno empieza a ver la ignorancia de uno. Entonces, yo me empiezo a devolver a todas esas cosas que yo hacía, por qué las hacía, cómo hacía que yo me vistiera, cómo me devaluaba, cómo me degeneraba, cómo no me importaba el resto de las personas, cómo no me importaba si la persona de pronto era casada, si yo fuera a dañar un matrimonio, ¿cierto? Entonces uno empieza a darse cuenta, el alcohol, a cuántas bajezas sexuales también me llevo. Entonces yo estoy sacando sabiduría, yo no me estoy haciendo la ignorante y tampoco tengo que sentir vergüenza por lo que yo alguna vez fui.
porque eso hace parte de mi proceso, lo que cada uno tuvo que vivir, ¿cierto? Por eso aquí el mismo Maestro Jesús, mientras que todo el mundo apedraba a María Magdalena y la trataban de que era una prostituta, mire que el Maestro Jesús fue el único que la rescató y la protegió, y fue el único que la besó en la boca y dijo, yo haré de ella un hombre, ¿cierto? Y él nunca atentó contra ella, él nunca la señaló, porque es que la final, chicos, no importa con cuántas personas, con cuántas parejas usted estuvo, no importa, ¿sí? O sea, aquí nadie está para criticar a nadie, o tampoco estamos para decir, no, pues es que yo solamente tuve una o dos, es que yo soy puritano, ¿cierto? O que la otra persona está en el otro extremo y digamos, ay, no, pero es que se acostó como con 80, ¿cierto? O sea, aquí no estamos para nada de eso, porque viene a ser un proceso y un trabajo que es completamente individual. Como es un trabajo completamente individual, esto lo hacemos en nuestra intimidad. Nuestra intimidad, nosotras y nosotros miramos con cuántas personas yo me acosté. ¿Por qué me acosté con esas personas? ¿Qué me llevó a eso? ¿Qué me gané yo de ahí? ¿Qué estuvieron dispuestos a hacer esas personas por mí? Realmente sí valió la pena, ¿cierto? Entonces uno empieza, chicos, a sacar su propia sabiduría y el ser se empieza a manifestar porque yo me estoy acercando a él. A medida de que yo empiezo a trabajar en mí, el ser también me empieza a mostrar más cosas, me empieza a enseñar, por ejemplo, lo que usted esté estudiando en el momento, en sus sueños, él empieza a mostrar más detalles acerca de ese defecto. Que usted diga, no, Francis, que yo soy una persona muy bipolar, yo no entiendo por qué, pero a medida que yo empiezo a trabajar algo, el ser me muestra, porque por esas prácticas la volvieron a usted así, ¿cierto? Entonces, todo eso, mire que es una sabiduría que yo empiezo a adquirir y que es para mí. Lo siento, chicos, pero estoy con una alergia hoy. Perdón. Yo creo que ya. Entonces, ¿cómo iba, cierto? Uno empieza a sacar su propia sabiduría acerca del mal uso del sexo y uno a comprender por qué esa energía es tan valiosa. A medida que uno la empieza a practicar, chicos, a medida de que uno se deja de masturbar, a medida de que uno empieza a comprender el valor de la energía de uno mismo, de nuestra propia feminidad, de uno ver tan hermoso, porque uno antes, o yo por lo menos antes rechazaba cada que menstruaba y yo decía, ay, qué pereza otra vez, ay. Hoy en día yo doy gracias y yo digo, qué maravilla, ¿cierto? Qué bonito esto de mi cuerpo, qué bonito saber cómo la menstruación hace y limpia la pareja, todas las energías negativas, todo lo que los defectos que él ha eliminado, la mujer es la que le hace esa limpieza a el fondo de positivo que son ellos. Espérenme, chicos, que se la ponen el papel. Lo siento, pero hoy fue el día. Entonces, a medida de que uno va sacando esas comprensiones, chicos, es que uno se va dando cuenta de lo hermoso que funciona el cuerpo, ¿cierto? Es donde uno dice, qué bonita es esa labor de mujer, como nosotros limpiamos al hombre. Entonces, uno empieza a agradecer cada que uno está menstruando, uno empieza a agradecer la salud, uno empieza a ver los detalles bonitos del hombre, de la pareja. Entonces, ahí es donde uno empieza a despertar el amor, ¿cierto? Cuando no se tiene la pareja, pero uno empieza a sublimar la energía, uno se empieza a dar cuenta cómo uno empieza a estar más fuerte, con más energía. Pero entonces, mire de que uno empieza a adquirir su propia sabiduría acerca de la sexualidad. También después uno empieza a mirar todos esos defectos, todo lo que han hecho con nosotros, ¿cierto? Todas las malas relaciones que nos han generado. Y también nos empiezan a volver personas que empezamos a ser más conscientes del diario vivir y donde empezamos a tener que tomar elecciones, ¿cierto? Donde uno cada día entonces empieza a saber de que es que definitivamente cada vez yo tengo que sacar más tiempo para mi propio trabajo interior. Entonces uno cada vez empieza a ser un ser que es espiritual,
y uno empieza a comprender que no sería ser un ser espiritual, empezamos a comprender de que somos seres esotéricos, ¿sí? De que las personas que hablan de la espiritualidad son diferentes porque ellos realmente se creen buenos, ¿sí? Y creen que siempre es decir que sí y es dar la otra mejilla, ¿cierto? Y nosotros nos empezamos a dar cuenta de que nosotros empezamos a tener otra perspectiva, ¿sí? Donde nosotros empezamos a priorizar un trabajo interior, donde yo tengo que sacar tiempo, donde es que yo no estoy diciendo o le estoy negando a alguien, ¿cierto?, ayuda, sino que simplemente yo ya comprendo de que cada vez mi alma requiere más tiempo, requiero más tiempo para yo reflexionar, requiero más tiempo para yo hacer mis prácticas. Entonces uno empieza a valorar su tiempo, empieza a valorar su energía, ¿cierto? Empieza a tomar decisiones cada vez más conscientes. Por eso, entonces uno empieza a tener, le empiezan a pasar más cosas que uno puede experimentar lo de las otras dimensiones. Empezamos a tener esos chispazos, ¿cierto? Y uno dice, qué bacán. Entonces empezamos a tener un trabajo que es propio, ¿sí? Empezamos también entonces a darnos cuenta de que es muy egoísta de nosotros el no entregarle este conocimiento a otras personas. Empezamos a sentir eso de que es que yo tengo que entregar esto, ¿cierto? De que es que yo no sé cómo, pero va por encima de mi ego, va por encima de mi vergüenza, va por encima de mi pereza, ¿sí? Por eso se le llama sacrificio por la humanidad, porque me voy dando cuenta, ¿cierto?, de que nosotros a lo que vinimos es a darnos la mano, ayudarnos a los unos a los otros, y de que, como dicen, así que uno debe de dar lo que tiene, ¿cierto? Porque si uno no da lo que tiene, hasta lo poquito que usted tiene le será quitado. Entonces uno se va dando cuenta y va dejando el ego a un lado, porque muchas veces uno dice, pero ¿y yo de qué le voy a hablar? Pero es que yo no sé nada, ¿cierto? Entonces uno empieza a entregar lo poquito que sabe, lo poquito que yo hoy aprendí, se lo empiezo a entregar a otras personas. Y ese poquito se me va devolviendo porque es una cadena de favores, ¿cierto? Hoy por ti, mañana por mí. Entonces, a medida de que yo le doy a las otras personas lo que tengo, el ser me va dando a mí más información, me va dando a mí más escenarios, me va mostrando a mí más cosas para que yo tenga cada vez más comprensiones, para que yo tenga más sabiduría. Entonces nos vamos formando los unos a los otros y es todo un proceso. Entonces es lo que esta conferencia nos viene a mostrar, de que ese origen simplemente viene del mal uso de la energía sexual. Entonces, por esa razón, pues fuimos expulsados y es un proceso donde debemos de ascender ese fuego, donde de ese fuego nace, ¿cierto?, nuestra energía sexual, nace nuestro fuego y nuestro deseo por la obra. A medida de que nosotros tengamos cada vez más castidad, vamos a tener más compromiso y vamos a tener más fuerza y más pasión por la obra. Pero si uno empieza a fornicar, si empieza a derramar la energía, entonces ese fuego, esa chispa, ese ánimo de servirle al ser se va a ir apagando, ¿sí? Porque está relacionada. Es un fuego que está vivo dentro de nosotros. Entonces, si yo lo boto, si yo lo estoy apagando, chicos, entonces es donde se nos pierde, ¿cierto?, esa chispa, esa pasión. Entonces están las dos cosas relacionadas. Para mantenernos en la obra y mantener fuerza y tener ese poder, entonces tenemos que tener cada vez mayor castidad para que nos podamos sostener y para que tener méritos para que les den la pareja también. Entonces de eso se trata, chicos, la conferencia del día de hoy. Es una historia que nos viene a enseñar de que por el sexo o nos convertimos en ángeles o nos convertimos en demonios, ¿cierto? Aquí no hay un estado medio. A la final o vamos para arriba o vamos para abajo, pero no nos van a dejar ahí y es elección de cada cual, ¿cierto?, lo que hagamos con constancia el día, ¿cierto? Entonces
Ya para terminar, les quedamos como en Alcohólicos Anónimos, que nos dicen solo por hoy. O sea que cada día me voy a decir a mí misma, solo por hoy voy a mantener este fuego prendido, solo por hoy. Y cada día vamos sacando más fuerza. Chicos, una feliz noche. Con esta conferencia terminamos la fase A. Yo ya después les dejo saber, ¿cierto? Qué días empezamos la fase B, porque igual también hay que volver a dictar la fase A, entonces miramos, después les publico qué 2 horarios, yo primero lo tengo que pensar bien, qué días hacemos la fase A y qué días queda la fase B, pero igual queda aquí en Facebook para que les quede grabado. Chicos, una feliz noche, gracias a ustedes por estar por aquí como siempre, presentes, compartiendo sus cámaras y seguimos en contacto. Ayúdenme a compartir las conferencias para que cada vez le lleguemos a más personas. Una feliz noche.